Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su voz seguro que les suena porque después de casi 40 años la oímos en la antena de Radio Francia Internacional. Se trata de la periodista venezolana Silvia Celi, quien va a dejar nuestros micrófonos para tomarse un descanso bien merecido. Su pasión ha sido siempre la moda, la joyería, y consiguió el milagro de que viésemos en la antena de la radio los desfiles de alta costura aquí en París y las creaciones en los más cotizados joyeros de la Place Vendôme. Y precisamente para hablarnos de sus pasiones, periodísticas por supuesto, Silvia Celi ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios, subir hasta el estudio 51, donde realizamos cada día este programa. Muy buenas tardes, Silvia. Gracias, Jordi, por haberme secuestrado. Ha sido un placer secuestrarte y traerte a este estudio, donde no sueles pisar demasiadas veces. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Caracas, capital de Venezuela, donde das tus primeros pasos en el periodismo. Pero creo que ya de muy pequeña querías ser periodista, ¿no? Sí, cuando yo tenía 8 años, estudié en una escuela de monjas y en el periódico salió una nota de alguien que criticaba a las monjas. Entonces yo defendía mucho a mis monjas porque la verdad es que eran simpatiquísimas y muy buena gente. Entonces le dije a mi papá, era un tal señor OP, y le dije a mi papá, papi, yo tengo que contestarle a ese señor y defender a las monjas. Y me dijo, bueno, hijita, escribe algo. Entonces yo escribí una respuesta y por supuesto que mi papá la corrigió y la mandó al diario, ¿no? ¿Fue publicada? Sí, y ese día yo dije, yo quiero ser periodista. A partir de ahí, imagino que las monjas te lo agradecieron muchísimo. Mira, no recuerdo mucho, pero la verdad es que me tenía mucho cariño, pero es que, claro, éramos 3 hermanas que pasamos por ahí. Tus pinitos en el periodismo los das en la televisión, ¿no? No en la radio, ahí en Caracas. No, yo empecé en la radio cuando estaba en la universidad, teníamos un programa que se llamaba Variaciones con con tres camaradas, como se dice, y yo era la única mujer. Y entonces teníamos una hora semanal en el programa de Variaciones y hacíamos especiales, por ejemplo, sobre Joan Baez. Una vez también traíamos invitados. Y bueno, cada vez que había que hacer un especial sobre alguna mujer, era yo la que hacía la voz. Estaba muy bonito, no nos pagaban ni un centavo, pero digamos que nos sirvió. También vas a trabajar en la televisión, a pesar de todo, ¿no? Claro, pero es que yo, como siempre me interesó la parte social, quería trabajar en el departamento de audiovisual del Ministerio de Justicia para hacer clips para la televisión contra la droga, etcétera, ¿no? Y bueno, tuve una entrevista y lamentablemente, tengo que decirlo porque en esa época ocurría, hoy es peor, pero en esa época también ocurría, me pidieron el carné del partido que gobernaba en ese momento. Entonces yo dije, no, lo siento, pero no, ¿qué importa? Si tú no tienes que militar, le dije, pero no, si en la Constitución dice que yo tengo derecho a trabajar. Entonces me paré furiosa y pedí hablar con el director del servicio jurídico del ministerio, que me recibió. Entonces le dije, buenos días, doctor, yo soy fulana de tal, así sin ninguna vergüenza. Le dije, mire, me acaba de suceder esto, me parece terrible porque yo tengo derecho a trabajar. Bueno, se le pusieron los ojos de este ancho y me dijo, espérate un momento, y llamó a la jefa de comunicaciones del ministerio y le dijo, Flor, se llama Flor Llanes, Flor, ven que le ha pasado a alguna muchachita, porque yo tenía cara de muchachita, aquí. Entonces cuando yo ella le contó y ella llamó al Canal 4, que era un canal privado. Y le dijo, Pepe, que tengo aquí una muchachita una muchachita que acaba de salir de la Universidad Católica y habla inglés. Mi papi me esperaba abajo en el carro. Entonces, bueno, ok, bajé y le dije, papi, tengo que ir al Canal 4 para una entrevista. ¿Cómo? Tú en lo que llegues dices que no. Eso es un antro de corrupción. Bueno, total que llegué, me recibieron el gerente y el jefe de servicio y dije cualquier necedad que se me pasaba por la cabeza. Y el gobierno, en cuanto el gobierno es de terror, aquí no sirve nada para nada. Decía todo lo que me pasaba por la cabeza, aunque no lo pensara, ¿no? Todo para que no me contrataran. Resulta como después de una hora y pico de conversación y ellos muertos de la risa,
Me dijeron, bueno, muñeca, empiezas el lunes. ¡Ah! ¿Cómo? Bueno, llego, le digo a mi papá, papi, empiezo el lunes. Pues el lunes llegas y dices que no, que tú no puedes. Eso no se hace. Tú me has enseñado que esas cosas no se hacen. Bueno, el lunes estaba yo ahí como un clavel. Primera misión para la televisión, el Congreso. Al último piso, con el camarógrafo. Yo no oía nada porque yo estaba en el último piso. Entonces había puro viejo, unos viejos durmiendo, otros viejos leyendo el periódico. Y bueno, y un tipo ahí que me imaginé que era el presidente del Congreso. Entonces, en un momento dado, el presidente del Congreso dijo algo con un signo de interrogación al final que sentí, pero yo no sabía de qué estaban hablando. Entonces, los que estaban durmiendo se despertaron, los que estaban leyendo el teléfono dejaron el periódico y votaron. Y yo no me enteré de qué se trataba. Entonces le dije al camarógrafo, mira, tenemos que regresar al canal porque yo qué voy a preguntar aquí si es que yo no sé de qué estaban hablando. Entonces llegué y le dije a mi jefe, le dije, señor Carrera, mire, yo le conté pues lo que había ocurrido y me dijo, y le dije, y de paso yo no quiero cubrir política. Y entonces, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo quiero tomarle la temperatura a la ciudad, a los ciudadanos, yo quiero ir a, no sé, ver qué es lo que pasa, cuáles son los males de este país y hacer algo de cultura. Entonces me dijo, está bien, pues. Entonces yo empecé directo en los cerros y me convertí en la heroína de los cerros. Y en esa época no te metían presa. Y entonces me llamaban la licenciada Silvia Celi del barrio no sé cuánto. Y mi papá me escuchaba todo el noche, hija, estuviste en el barrio tal que es peligrosísimo. Ay, papi, pero yo voy con un camarógrafo y voy con el chofer que tiene las luces, porque allí hacían todo, ¿no? El chofer llevaba las luces también. Bueno, y era muy cómico porque yo aparecía en la televisión y si era basura, al día siguiente el gobierno mandaba un equipo para quitarles la basura. Era impresionante. En esa época no te metían presa. El poder de los medios de comunicación. Aquí en Francia no te pidieron un carné político para entrar en Radio Francia Internacional. No, para nada. ¿Cuáles fueron las razones que te trajeron a París, a Francia? Bueno, es que da vergüenza hasta decirlo, ¿no? Yo estaba en Boston, muy feliz, porque normalmente yo dejé la televisión porque eran 15 días seguidos, sin descanso y tal, y pagaban malísimo. Entonces yo me fui a trabajar a Kodak, donde me pagaban más del doble, trabajaba menos y tenía gimnasio en la empresa. Apreciar. Total que mi jefe me persiguió durante un año para que me devolviera la televisión. Yo, no, que sí, muñeca, que te vamos a dar el horario estelar. Bueno, ok. Resulta que no pudieron comenzar porque iban a tener horario estelar los dos principales canales. Pues se como uno. Y entonces tuvieron que esperar. Y dije, mire, ¿sabe qué? Que mientras mientras se ponen de acuerdo y reconstruyen el otro canal, yo me voy de aquí, me voy para Estados Unidos. No tuviste nada que ver con el incendio, imagino, ¿no? No, para nada. No, cuéntanos, ¿cómo fue tu primera entrevista aquí en Radio Francia Internacional? Mi primera entrevista aquí fue a un músico argentino que se llama Uña Ramos, que es indígena, pero muy famoso, indígena, toca la flauta, es andina y tal y cual, ¿no? Bueno, total que me voy con el Nagra, 18 kilos o 17, así, yo era muy flaquita. Me puse, es que nunca se me olvidará, tenía un taller de algodón bellísimo con la faldita hasta las rodillas, pero estrechita, y bueno, una chaquetica bella. Bueno, expliquemos que el Nagra es el magnetofón, que pesaba mucho. Muchísimo. Y tenía bandas. Toco el timbre y me enderezo, aunque estaba súper pesado, me enderezo y me abre la puerta Uña Ramos y se queda pasmado y me ve de arriba abajo. Entonces yo empecé a ver de los lados, a ver por dónde corría. Y me dice, entre. Saca una silla, me sienta y va a buscar otra. Entonces yo, como el tipo me parecía raro, yo empecé a buscar la salida de emergencia y le dije, mire, tiene que esperar unos minutitos porque tengo que poner la banda y etcétera, ¿no? Ok, no se preocupe, cuando yo estoy poniendo mis bandas, me dice, muchísimas gracias. ¿Gracias? No, gracias le doy yo a usted por haberme recibido. Me dijo, no,
Muchísimas gracias por haber venido tan bonita y tan bien vestida. Porque, ¿sabe que los periodistas aquí, cuando saben que uno es músico, creen que pueden venir como unos pordioseros? Le dije, bueno, a mí me enseñaron que uno, para respetar al invitado, al entrevistado, tenía que vestirse decente. No, pero aquí no lo hacen. Muchísimas gracias. Es ¿Qué lo tal? mínimo. Pero yo al principio creí que estaba en problemas. La moda siempre te ha interesado. Imagino que cuando empiezas a hacer programas de moda para la radio, era difícil, ¿no? Porque en la televisión, por supuesto, se habla, se ve la moda, en la radio es algo mucho más complicado, ¿no? ¿Con qué problemas te encontraste a la hora de hablar de Bueno, moda? el primer problema es que trabajaba en radio y no había radios, o por lo menos no muchas. Yo creo que me temo, me atrevo a asegurar que yo era la única radio. Entonces, claro, a ellos no les interesan las radios, les interesa la televisión por la imagen, les interesan las revistas. O sea, tuve que pelear mucho y además que es muy difícil porque para cada temporada te tienes que inscribir en la Federación de la Alta Costura y luego tienes que escribirle a cada responsable de prensa pidiéndole que te acredite para el desfile. Bueno, con decirte que algunas veces me equivoqué y ponía, había puesto Givenchy y se me había olvidado borrar Givenchy y se lo mandaba a otro. Bueno, pero no me ocurrió mucho, pero sí me ocurrió, qué vergüenza, ¿no? Luego, que yo tenía que escribir para internet, tenía que tomar las fotos, tenía que tomar sonidos. Bueno, yo trabajaba 20 horas diarias. Y luego un colega, que sigue siendo amigo mío, me dijo, guapa, ¿y tú por qué no firmas De Roque Joffre? Le dije, porque mi marido es republicano, porque la partícula se la quitaron hace siglos y creo que me mata, pero no, él se murió en la risa. Entonces empecé a firmar Silvia Celi de Roque Joffre y me empezaron a invitar. Muy Porque aristocrático. aquí guillotinaron a los reyes, pero todavía sueñan con un rey. ¿Por qué es tan cerrado el mundo de la moda? Quizás por eso, porque Ya no invitan está solamente... cerrado, no creas, No, porque ahora están las youtubers y todas esas cosas. Es de terror, porque ellas entonces están en primera fila con los celulares así, filmando. Yo filmé todo un desfile con el celular de la que estaba al lado, porque yo no veía nada, sino que veía su celular. Vi el desfile sobre su celular y entonces lo filmé, ¿tú puedes creer? Y además quizás... ponen los pies así, entonces los pobres fotógrafos empiezan a gritar, les jambes, que quiten las piernas porque no... Claro. Sí, sí, es difícil. Más fácil es la joyería, ¿no? Quizás. Impresiona, ¿no? Entrar Bueno, la joyería, sí, una vez que cubres moda y todo eso, y como a mí me gusta, entonces, ¿Cuáles son las joyas más impresionantes que has visto ahí en la Place Vendôme, por ejemplo? ay, hay Boucheron, tantas. Por ejemplo, las tiaras y las coronas de Chaumet, que son espectaculares. Ellos han creado mucho para las realezas europeas y otras. Las flores y las muñecas de Van Cleef que se mueven, que tienen movimiento, eso es un espectáculo. Y Cartier, que tiene una gran historia, por ejemplo, con María Félix. María Félix se presentó una vez en Cartier con dos mini cocodrilos vivos. Y les dijo, yo quiero que me hagan un collar así, y aquí está el modelo. Y se lo hicieron, es una de las joyas más no salieron famosas de Cartier. corriendo ¿Ah? el vendedor no salió corriendo asustado por los cocodrilos, ¿no? No creo. Mira, para que uno de esa gente de la alta joyería se conmueva. Increíble, ¿no? Lo que más increíble son los precios. Te dicen los precios. Bueno, te dicen los precios, no. El único que publica sus precios ahora es Mauboussin, que por cierto, yo hice con la televisión uruguaya, estuve de productora, me contrataron, o sea, me contrataron a mí para que les buscara los lugares y tal y cual. Y fuimos a la Place Vendôme y la periodista entrevistó a Mauboussin. Mauboussin conocía muy bien América Latina porque él fue uno de los primeros que usó mucho color, muchas piedras de color, y compraba en Venezuela y en Brasil. Los hijos Mauboussin después vendieron
Y ahora está un señor ahí que no es tan, lo digo, a mí que me importa, que no es tan simpático como los dueños de Mauboussin, pero tiene un mérito que él puso al alcance de todo el mundo las joyas de Mauboussin, que evidentemente no hacen, algunas las harán a mano en algún taller, pero muchas las fabrican en Asia. Pero bueno, en los autobuses tú puedes ver el afiche, Mauboussin, la sortija de matrimonio, 500 euros. Sí, Bueno, es aceptable. Aunque son precios tan poco abordables que hay gente que entra violentamente a las tiendas y se lleva las joyas, ¿no? En los últimos meses ha habido 2 o Chanel, 3 robos importantes, hace ¿no? poco, Chanel, entraron, bueno, en la Place Vendôme ha habido cada robo que no te cuento. Pero, y con todas las medidas que toman, etcétera, pero ¿Qué los piensas tú ladrones siempre cuando lees en la prensa que ha habido un robo en la Place Vendôme? ¿Es triste o para ti piensas que quizás, bueno, quizás se lo merecen también Pero esos me da mucha ladrones? lástima. Te voy a explicar por qué, Jordi. Cuando uno piensa en la alta joyería, ahí dice que horrible, que tú sabes, eso es para millonarios, muchos ladrones. Bueno, puede ser. Pero la alta joyería es mucha técnica. Técnica, yo fui, tuve el privilegio de ir al taller de Van Cleef. No me dejaron entrevistar a nadie. Cuando tú ves allí a los engastadores de piedras, cuando ves a los talladores de piedras, etcétera, tú dices, pero bueno, estos tíos, yo me lo encuentro a una o a uno de ellos en el metro o en el autobús, ni se me ocurre que pueda tener esa habilidad. Son verdaderos artistas. Son unos Sí, artistas. Yo, por por ejemplo, supuesto. sí me dejaron hablar con ellos. Le pregunté, por ejemplo, al que tallaba piedras de colores, como esmeraldas, rubíes, etcétera, y me dijo, es que es apasionante porque cada piedra es como un ser humano. Y hay que buscarle el lado para tallarle allí para que luzca mejor. En cambio, el diamantero no. Es la historia de una pasión. Silvia Celi, llevas el periodismo en la sangre, incluso en tus vacaciones haces reportajes, lo que no siempre Sí, eh, se los hace. mejores los he hecho en mis vacaciones. Nos vas a dejar dentro de una semana apenas. ¿Vas a seguir haciendo reportajes aunque estés jubilada? Bueno, yo todavía no estoy jubilada, pero antes de jubilarme voy a dejar una exposición de Chaumet que ya empezó en París y que es sobre la naturaleza. Y es muy simpático porque el curador es un botánico. Imagínate. Claro, porque los joyeros se han inspirado mucho de cantidad de cosas y entre ellas de la naturaleza. Sobre todo. Entonces, una de las preguntas que le hice es, ¿copian exactamente algunas plantas o se inspiran? Me dijo, no, las copian y por eso es que el botánico está ahí, porque él comprobó todo. Es muy bonita. Esa la patrocina Chaumet, pero hay prendas o joyas de otros grandes orfebres. En fin, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sé que te vas a ir a Sevilla y no puedo evitar pensar en un piropo que oí en Sevilla, que decía una señora como tú, vaya usted con Dios, pero vuelva. Permíteme también que dé las gracias a Julian Lenk y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Jordi, ¿no me das chance de que cuente una anécdota Por sobre ti? supuesto. Bueno, sí, Se puede. es que Jordi siempre me tuvo un poquito de miedo porque cada vez que invitaba a algún flamenquero, etcétera, Jordi, no puede ser, yo voy. Pero hubo una vez en que invitó a Jairo, el cantante argentino, y yo adoro a Jairo porque es de mi generación. Y bueno, Jordi estuvo sufriendo, o sea, tú estuviste sufriendo como 2 semanas porque tú creíste que yo me iba a meter en el estudio. No, yo me quedé del otro lado y cuando terminó la emisión, abrí la puerta corriendo y le dije, Jairo, yo soy venezolana. Y él casi que llora porque su primer éxito, que fue Alma Golondrina, con tu Alma Golondrina,
lo obtuvo en Venezuela y los dos cantamos. Acabaste cantando a dúo. Sí, señor. El que tuvo miedo fue él, no yo. No, él no, estaba feliz. En fin, muchísimas gracias a ustedes también por su atención y les esperamos en una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.